Que no haya dudas, México ha dado al mundo talentos futbolísticos con habilidades casi celestiales, jugadores que parecían destinados a la eternidad en este deporte, pero que, por razones inexplicables, dejaron que su brillo se apagara antes de tiempo. La historia del fútbol mexicano está llena de figuras que prometían marcar un antes y un después, pero que fueron víctimas de su propia indisciplina, su falta de constancia, sobre todo, de su incapacidad para dominarse a sí mismos. Y entre todos los casos de carreras truncadas, hay uno que destaca por encima del resto, no solo por la magnitud del talento desperdiciado, sino por el peso de las expectativas que alguna vez cargó sobre sus hombros. Así como hoy muchos ven en Lamine Yamal a la futura superestrella del fútbol mundial, en su momento México también tuvo a un jugador que parecía destinado a la grandeza. Un prodigio que fue respaldado ni más ni menos que por Ronaldinho en persona. Sí, estamos hablando de Giovanni Dos Santos, un jugador con sangre brasileña por parte de su padre y raíces mexicanas que marcaron su identidad. Su talento era innegable, su estilo de juego destilaba el famoso juego bonito y estaba llamado a ser la cara de una nueva era para el fútbol mexicano. Desde su adolescencia, compartió vestuario con algunas de las mayores leyendas del FC Barcelona, y pese a la feroz competencia, el club le abrió espacio entre tantas estrellas. De hecho, hubo momentos en los que, increíblemente, Giovanni fue titular por encima de Lionel Messi. Tal era su potencial que el mismo Ronaldinho decidió tomarlo bajo su ala, guiándolo tanto en lo bueno como en lo malo. Fue el propio crack brasileño quien le mostró no solo la magia del fútbol, sino también los excesos que podían destruir una carrera. Esta es la historia de Giovanni Dos Santos, el futbolista que México dejó escapar como arena entre los dedos. Yo soy Maok, tu humilde narrador, y sin más rodeos, comencemos. Giovanni Dos Santos Ramírez nació en Ciudad de México el 11 de mayo de 1989, en el seno de una familia con un profundo arraigo en el fútbol. Su padre, Ficino, fue un exjugador brasileño que hizo historia en la Liga MX, vistiendo la camiseta del Club América y dejando una huella imborrable en el país. De su amor por México nacieron sus 3 hijos, quienes también siguieron el camino del fútbol. Desde el principio, la familia se debatió entre criar a sus pequeños en Brasil, cuna de algunos de los mejores futbolistas de la historia, o quedarse en México, donde podrían mantenerse fieles a sus raíces. Al final, su madre decidió que sus hijos crecerían con la cultura y tradiciones mexicanas, una decisión que marcaría el destino de Giovanni. Pero el talento no entiende de fronteras. No importaba dónde creciera, porque el juego bonito estaba en su ADN. Desde temprana edad, Giovanni brillaba con luz propia en cada cancha en la que pisaba, ya fuera en partidos escolares o en torneos juveniles en Monterrey. Su habilidad con el balón lo hacía destacar por encima del resto, al punto que su padre decidió hacer todo lo posible por darle la oportunidad de llegar a la élite del fútbol. Fue entonces cuando Ficino comenzó a mover sus contactos en el mundo del fútbol, aprovechando los lazos que aún mantenía de su época como jugador. Y fue así como, de manera inesperada, el propio Ronaldinho puso sus ojos en Giovanni. Por aquel entonces, Ronaldinho vivía su era dorada en el Barcelona, un periodo en el que su talento parecía no tener límites. Incluso Lionel Messi aún estaba en plena ascensión como joven promesa. Ronaldinho tenía una influencia absoluta dentro del club, y su palabra era ley para los entrenadores y directivos del Barça. Cuando vio a Giovanni jugar en las inferiores, no dudó en hacerlo su protegido, confesando que le recordaba a sí mismo en su niñez. Estas palabras del astro brasileño cruzaron el Atlántico y llegaron hasta México. Sin embargo, la prensa mexicana no se tomó en serio la comparación. Muchos lo vieron como una exageración, casi como una broma. ¿Cómo podía ser que en México naciera alguien con la calidad de un brasileño de élite? No obstante, Ronaldinho no estaba dispuesto a retractarse. Para él, Giovanni tenía todo para convertirse en una estrella mundial, y lo demostraría en el terreno de juego. Lo que vino después fue una carrera llena de altibajos, con momentos de gloria y otros de profunda decepción. Pero lo que nadie puede negar es que Giovanni Dos Santos tuvo en sus manos la oportunidad de hacer historia. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. La predicción de Ronaldinho no tardó en confirmarse, pero lo haría de una manera inesperada. En lugar de brillar primero con el FC Barcelona, Giovanni Dos Santos se consagró a nivel mundial vistiendo los colores de su país. Corría el año 2005 y llegaba el Mundial Sub-17 de la FIFA, una oportunidad de oro para demostrar de qué estaba hecho. En ese torneo, México hizo historia, guiado por 2 jóvenes prodigios, Giovanni Dos Santos y Carlos Vela.
Su talento y conexión en el campo llevaron al equipo hasta la gran final, donde enfrentaron nada más y nada menos que a Brasil. El resultado fue una locura, un contundente 3-0 que parecía sacado de un guión de ficción. México aplastó a Brasil en una final de Copa del Mundo, algo que ni el más optimista se habría atrevido a predecir. Con esa victoria, el país azteca levantó su primer trofeo mundialista en categorías juveniles, marcando un antes y un después en su historia futbolística. Este éxito no pasó desapercibido en Europa, y en especial en el FC Barcelona. El legendario entrenador Frank Rijkaard, tras recibir las recomendaciones de Ronaldinho, no dudó en subir a Giovanni dos Santos al primer equipo. Y no a cualquier equipo. Hablamos de un Barcelona repleto de estrellas, una plantilla de ensueño donde convivían leyendas como Samuel Eto'o, Thierry Henry, Deco, Xavi, Iniesta, Puyol y el propio Lionel Messi. Compartir vestuario con semejantes figuras era un honor para cualquier futbolista, pero también suponía una presión extrema. No había margen de error. Si no estabas a la altura, simplemente te relegaban al banquillo sin contemplaciones. Pero Giovanni no decepcionó en su debut. En un partido amistoso, demostró que tenía algo especial. Recibió el balón, dejó a dos defensores en el camino y sacó un zurdazo imparable para marcar su primer gol. No necesitó una adaptación larga ni un proceso de aprendizaje prolongado. Desde el principio, dejó claro que estaba listo para competir al más alto nivel. En el año 2007, su impacto fue tal que logró posicionarse entre los 5 mejores jóvenes promesa del mundo, superando a futuras estrellas como Karim Benzema y Ángel Di María. Su talento era evidente, y el Barcelona no dudó en darle minutos en la Champions League, un escenario reservado para los más grandes. Y aquí ocurrió algo que parecía sacado de un cuento: su primer gol en Champions llegó gracias a una asistencia de Ronaldinho. Ambos se fundieron en un abrazo, y todo indicaba que una nueva leyenda estaba por escribirse. Las cámaras captaron el momento y Ronaldinho, emocionado, declaró: «Para mí es especial ver a un amigo de la familia cumpliendo su sueño. Es solo el comienzo de algo muy grande». Por su parte, Giovanni tampoco podía contener la emoción. «Marcar mi primer gol oficial con el Barcelona es increíble. No hay palabras para describirlo. Lo primero que hice fue ir a abrazar a Ronnie, porque él ha sido como un hermano para mí». Todo pintaba para un futuro brillante. Pero en el fútbol, como en la vida, las historias pueden cambiar de rumbo en un instante. El año 2008 marcaría el principio del fin para Ronaldinho en el Barcelona. Su talento seguía intacto, pero su disciplina se había desmoronado. Los excesos comenzaron a afectar su rendimiento, y el club, bajo la nueva dirección de Pep Guardiola, decidió tomar medidas drásticas. Guardiola no solo quería reconstruir al Barcelona, quería erradicar de raíz todo vestigio de indisciplina. Ronaldinho fue la primera gran estrella en ser apartada del equipo, pero no se fue solo. Su salida tuvo un efecto dominó, y Giovanni dos Santos terminó siendo una víctima colateral. Aunque su talento era innegable, su estilo de juego no encajaba en la filosofía del nuevo Barcelona. Pep no quería individualidades, no quería regates innecesarios ni jugadores que brillaran por sí solos. Su plan era claro: transformar al equipo en una máquina de precisión basada en el tiki-taka. Solo había una excepción a esta regla: Lionel Messi. El argentino tenía vía libre para hacer lo que quisiera en la cancha, mientras que el resto del equipo debía jugar en función de la estrategia. En ese contexto, Giovanni dos Santos se convirtió en un jugador prescindible. Guardiola tuvo que elegir entre dos jóvenes talentos para darle continuidad al proyecto: Bojan Krikic o Giovanni dos Santos. Y el técnico no dudó. Se quedó con Bojan, pues su estilo de juego se asemejaba más al de Messi. Giovanni, el heredero de Ronaldinho, fue descartado sin contemplaciones. Aquello fue un golpe durísimo para su carrera. Se marchó del Barcelona cuando apenas estaba despegando, y con ello, perdió la oportunidad de consolidarse en la élite. Sin embargo, aún tenía mucho por ofrecer. En 2010, llegó su primer mundial con la selección mexicana, compartiendo vestuario con leyendas como Cuauhtémoc Blanco y el Chicharito Hernández. La ilusión era inmensa, pero el destino tenía preparada una cruel repetición de la historia. Argentina, liderada por Messi y Carlos Tevez, les arrebató el sueño en los octavos de final. Pero si algo caracterizaba a Giovanni, era su capacidad de reponerse a los golpes. Un año más tarde, en 2011, llegaría su gran momento de redención. México se jugaba la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, su eterno rival.
Y fue en ese partido donde Giovanni Dos Santos dejó una de las jugadas más espectaculares de su carrera. Minuto 90 de la final de la Copa Oro 2011, Giovanni Dos Santos recibe el balón en el área, rodeado de defensores y con el portero enfrente. Lo que hizo a continuación quedó grabado en la historia. Un amague, otro, el arquero completamente fuera de posición, en cuestión de segundos, un toque sutil con la zurda que elevó la pelota por encima de todos. La vaselina perfecta, una jugada que parecía imposible, un gol que definió el título para México. Era el momento en el que su carrera debía despegar, la confirmación de su talento en los escenarios grandes, pero, en vez de convertirse en la estrella de su generación, su destino tomó un giro completamente diferente. Tras ser descartado por Guardiola en el Barcelona, el Tottenham Hotspur decidió apostar por él. Su llegada al equipo inglés coincidió con la presencia de un joven Luka Modric, un futbolista que aún no era una superestrella, pero que tenía algo que a Giovanni le faltaba: disciplina. Mientras uno construía su camino con base en el esfuerzo, el otro comenzaba a perderse. En el Tottenham, Giovanni mostró destellos de magia, jugadas electrizantes y goles espectaculares, pero su inconsistencia lo condenó. Un día era el centro de atención y al siguiente desaparecía. No lograba mantener el nivel que exigía la Premier League, y sin regularidad, el club no dudó en cederlo a préstamo. Ese fue el inicio de una travesía sin rumbo. Cada temporada significaba un nuevo equipo, sin estabilidad ni continuidad. Primero en Turquía, luego en España con el Racing de Santander, después el Mallorca y más tarde el Villarreal. En cada club, la historia se repetía: talento innegable, pero sin la entrega necesaria para triunfar. Los números no lo respaldaban, sus actuaciones eran intermitentes y su carrera se convertía en un ciclo eterno de adaptación. Mientras su rendimiento en la cancha decaía, fuera de ella su vida tomaba un rumbo que lo alejaba cada vez más del fútbol de élite. Su relación con Belinda se convirtió en un foco de atención, pero más allá de eso, su estilo de vida estaba marcado por eventos exclusivos, fiestas interminables y excesos que poco a poco le pasaban factura. El fútbol dejó de ser su prioridad. El talento que lo había llevado hasta Europa seguía ahí, pero sin compromiso, era cuestión de tiempo para que todo se derrumbara. En 2012, tuvo la oportunidad de redimirse en los Juegos Olímpicos de Londres. México avanzó a la final contra Brasil, un partido que podía cambiar su destino. Pero, una vez más, las cosas no salieron como esperaba. Se lesionó antes del partido decisivo y se perdió la oportunidad de disputar la final. Desde la banca vio cómo sus compañeros lograban lo impensado, venciendo a Brasil y colgándose la medalla de oro. Mientras el resto de su generación se consolidaba en el fútbol mundial, él seguía envuelto en polémicas y distracciones. Era un talento natural, tenía las condiciones para llegar lejos, pero sus decisiones lo alejaban cada vez más de la cima. Apenas con 20 años, cuando debería estar en el mejor momento de su carrera, ya daba señales de estar en declive. Lo que parecía ser el inicio de una trayectoria legendaria se estaba convirtiendo en una historia de lo que pudo haber sido. A medida que pasaban los años, la decadencia de Giovanni Dos Santos se volvía más evidente. En México, la selección nacional tenía la mala fama de consentir a sus estrellas, y él no fue la excepción. Se decía que era uno de los principales organizadores de fiestas privadas para los jugadores convocados, incluso en plena competencia. Con apenas 25 años, ya se le veía como un futbolista en declive, como si estuviera en la última etapa de su carrera. Las puertas de Europa se cerraron para él, y su única opción fue marcharse a la MLS con Los Ángeles Galaxy. Allí se habló de un resurgimiento, pero su mejor versión solo significó 15 goles en un año. En un fútbol menos exigente, esa cifra no era impresionante, pero para él era suficiente. El problema es que fuera del campo, sus hábitos no cambiaron. Las excusas para salir y beber seguían estando presentes, y cada año que pasaba, su nivel bajaba aún más. Después de 4 temporadas en la MLS, regresó a México para jugar con el América. Este sería su último intento de volver a la élite, pero una lesión grave lo dejó 6 meses fuera de las canchas. Cuando regresó, ya no era el mismo. Su nivel estaba muy por debajo de lo que se esperaba, y el club entendió que lo único que quedaba de aquel Giovanni Dos Santos era solo un recuerdo. Al finalizar su contrato, fue despedido, y desde entonces, nadie lo volvió a contratar. 4 años han pasado desde su última aparición profesional. No ha anunciado su retiro, pero tampoco ha encontrado un equipo que apueste por él. Su carrera, que comenzó con el sueño de ser una leyenda, terminó en el olvido.
Se rodeó de los mejores jugadores del siglo y tuvo la oportunidad de convertirse en uno de ellos, pero una mala decisión tras otra lo alejaron de su destino. A veces, una sola mala influencia puede destruir lo que parecía una historia legendaria. Si te gustó este vídeo y disfrutas de este tipo de contenido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Aquí seguimos trayéndote las historias más impactantes del fútbol, con esos giros inesperados que pocos conocen. Déjanos tu like y cuéntanos en los comentarios qué otra historia te gustaría ver. Nos vemos en el próximo vídeo. No te lo pierdas. Fire Soccer Ball.